Los procesos de generación y expulsión solamente pueden modelarse, a diferencia de la caracterización de los elementos, que son el resultado del análisis directo de muestras y su interpretación. La historia geológica de subsidencia es variable en las cuencas, por lo que la generación y expulsión van a variar en la cuenca, así como cambian otras características que influyen en el modelado termal, como son las litologías y las porosidades en toda la columna de sedimentos en cada punto de ella. Existe sísmica en el área, la cual está disponible solo en las compañías operadoras y algunas universidades. En esta interpretación de la Universidad de Stavanger de Gianni Scalona se muestra un mapa en el intervalo Cretácico en tiempo sísmico que puede asociarse a un espesor en milisegundos y correlacionarse con el espesor real observado en los pozos del área. Destaca la presencia de un depocentro en el Cretácico que anteriormente se había interpretado en el mapa de las anomalías gravimétricas isostáticas. Se han identificado paleocañones conectados con el depocentro con los paleodenajes en tierra. En el informe de Hess Stabroek en el 2018 se destaca el aporte a través del cañón de Berbice y también del proto-Esequibo a los reservorios en el área, especialmente al área de Lisa, y muestra fotografías de núcleos en Lisa 5 y Payara 1, destacando la presencia de arenisca y cómo éstas se pudieran distribuir en el plano abisal hasta los bordes del Alto de Demerara. El pozo Avari 1 se modeló en el estudio de Gianni Scalona, pero no se muestra el diagrama de enterramiento, por lo que acá se consolida la información del pozo extrapolado en profundidad. El diagrama de enterramiento muestra las variaciones en profundidad de los estratos desde la sedimentación hasta su profundidad final en el pozo. Los datos estratigráficos de profundidad actual a los estratos y litología se basan en información de Gianni Scalona con una proyección en profundidad basada en el pozo Coroni 1 para el intervalo Cretácico, que en el isócrono se interpreta con un espesor similar. También están las profundidades de sedimentación y las variaciones del nivel del mar que han cambiado a través del tiempo geológico, siendo más altas en el Cretácico. Igualmente, los eventos tectónicos se señalan. Como es conocido, las variaciones en profundidad de soterramiento dependen de las tasas de sedimentación de los sedimentos por encima y la reducción de los espesores originales por la compactación. Las variaciones en profundidad permiten la estimación de las variaciones de temperatura y, en particular, para la roca madre se usará para delimitar las condiciones para la generación de hidrocarburos, así como el conocimiento de las variaciones en el flujo de calor en la cuenca. Esta representación en el planeta de las variaciones en el flujo de calor proviene de una base de datos de 44.000 mediciones. Los flujos de calor mayores están asociados a los riscos midoceánicos y bordes activos de las placas. En el área de estudio, el flujo de calor está en el rango entre 50 y 60 milivatios por metro cuadrado, y estos valores son los actuales y se estima que durante el rifting africano eran mayores. El flujo de calor en el pasado se estima en el intervalo de rifting considerando un valor de extensión beta de 1.5 y un espesor de corteza continental de 135 kilómetros. Se muestra el modelado de la madurez y la estimación de las temperaturas variando a través del tiempo geológico. Los valores medidos de madurez son en base a la reflectancia de la vitrinita, se ajustan con estas condiciones en el flujo de calor. Este modelo termal se usará para el modelado de la generación en la roca madre. En todas las reacciones químicas se observa que la velocidad de la reacción es dependiente de la temperatura y de los componentes de la reacción. Esto fue investigado por el sueco Arrhenius a principios del siglo XX. A él le fue otorgado el premio Nobel y fue también el primero en observar cómo las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera derivan en un calentamiento global del planeta. Un cráter en la Luna y un cráter en Marte llevan su nombre. Su ecuación describe la dependencia de la tasa de conversión en la temperatura y de la necesidad para que la reacción ocurra de alcanzarse un monto de energía mínimo, conocido como la energía de activación. Su ecuación exponencial es dependiente de la temperatura en grados Kelvin y también de un factor preexponencial.
La transformación del querógeno en hidrocarburo puede conceptualizarse como un número de reacciones que transforman componentes orgánicos del querógeno en hidrocarburo de una particular composición. Esta transformación se puede simplificar en dos reacciones en paralelo para la generación de petróleo y gas y eventualmente a temperaturas mayores la transformación del petróleo en gas. Cada querógeno, con una composición particular dependiente de su ambiente depositacional, está caracterizado por un conjunto de energías de activación. En una roca carbonática, la distribución de energía de activación en promedio es de 49 milivatios por metro cuadrado, para una roca clástica es de 51 y para rocas terrígenas llega hasta 62 milivatios por metro cuadrado. En un sistema abierto, parte del crudo es expulsado. El crudo remanente no expulsado pudiera transformarse parcial o totalmente en gas y el expulsado también, si las condiciones ocurren, como puede ser un mayor soterramiento posterior a un entrampamiento. En este ejemplo, que corresponde a una historia de subsidencia particular para una roca madre, de modo que existe una tasa de calentamiento constante de 2 grados centígrados por millón de años, se comparan las temperaturas a las cuales ocurre la generación de petróleo y de gas para las 5 organofacies anteriormente descritas. No es de extrañar que teniendo una distribución de energía de activación diferente entre ellas, también las condiciones termales en las cuales se generan los hidrocarburos sean diferentes. Igualmente, se asocia la temperatura al nivel de madurez alcanzado, expresado en unidades de reflectancia de la vitrinita y dividido en las ventanas de madurez populares o clásicas. De esta forma, es posible delimitar tanto las ventanas de madurez como las ventanas de generación. El resultado es que existen diferencias en la correspondencia entre las ventanas de madurez y las ventanas de generación dependientes de las tasas de calentamiento por un lado o subsidencia del flujo de calor y sobre todo del tipo de querógeno presente en la roca madre. Para un modelo de tasa de sedimentación constante se integran los procesos de generación a partir del querógeno y de craqueo del petróleo a gas para un querógeno correspondiente a la organofacies de un ambiente marino de clástico o tipo 2 organofacies B. En el gráfico a la izquierda la tasa de generación de petróleo y gas se muestra en profundidad. La generación de gas a partir del querógeno es poca y empieza cuando la generación de petróleo es mayor y al mismo tiempo parte del petróleo generado está siendo transformado en gas. A una profundidad de alrededor de 7000 metros en este modelo, todo el petróleo generado se ha transformado en gas. En el caso del pozo Avari 1 en el Depocentro Cretácico, se muestra el resultado de la simulación de la generación y expulsión a través del tiempo para la roca madre clástica, correspondiente a la historia de soterramiento en el pozo y utilizando el modelo de cambios en el flujo de calor desde el Rif africano hasta el tiempo presente. El eje X es la escala de tiempo geológico y el eje Y a la izquierda corresponde a las cantidades en masa de hidrocarburo por unidad de carbono orgánico del petróleo y gas generado, así como las cantidades expulsadas de cada componente. El eje Y a la derecha se refiere a los cambios en profundidad de la roca madre derivado del diagrama de enterramiento. La generación es mayor entre 70 y 65 millones de años, dándose también inicio de la expulsión. El gráfico representa cantidades acumuladas y el histograma representa las variaciones en las cantidades expulsadas. Parte del petróleo in situ que no ha sido expulsado craquea gas a partir de los 70 millones de años. A partir de los 45 la expulsión y la generación son casi inexistentes y no es sino hasta los 5 millones de años que aumenta en pequeña cantidad, causado por la carga de sedimentos del neógeno. Los periodos de expulsión son determinantes para la existencia o no de sincronía con la formación de las trampas. El petróleo expulsado en la primera fase necesita de trampas formadas anteriormente para que el sistema petrolífero sea exitoso. Estos resultados coinciden con el escenario planteado por Gianni Scalona en este pozo. Entre 70 y 45 millones de años, cuando la expulsión ocurre en esta primera fase, la columna sedimentaria era más somera y el hidrocarburo, si migra a almacenes o trampas más someras, estuvo bajo condiciones de temperatura que pudieran facilitar la existencia de bacterias biodegradantes, como se muestra en los dos diagramas de enterramiento. El petróleo en una primera fase de generación en la cuenca de Maracaibo durante el Eoceno se interpreta también
que estuvo bajo condiciones de biodegradación y se detecta con la presencia de opanos demetilados en crudo generado en una segunda fase asociada al levantamiento andino. Se analizaron algunos aspectos en el proceso de generación para el pozo descubridor Liza 1. Se construyó un diagrama de enterramiento basado en una simulación de Halliburton, sin información de profundidades, pero interpretando las profundidades de los estratos, interpolando esto gráficamente usando como valor máximo la profundidad total del pozo, conocida por la información de ExxonMobil. Las litologías corresponden al modelo regional. El resultado para la simulación de la madurez final alcanzada por el pozo está en concordancia con la madurez mostrada por Yalub y Scotchman, aunque la iniciación de las diferentes fases no corresponden a sus resultados, que muestran una iniciación de la madurez requerida para la generación en el neógeno tardío. Es decir, si el modelo de Halliburton está calibrado con madurez medida en los sedimentos del pozo, también lo estaría el modelo realizado acá. Se muestra el resultado del modelado de la generación considerando el modelo anterior a partir de un querógeno depositado en un ambiente clástico. Las cantidades de petróleo y gas son acumuladas tanto para las masas generadas como expulsadas. Adicionalmente, se muestran las tasas de generación para petróleo y gas. Se observa un resultado similar al observado en el deposento del Cretácico para el pozo Avari 1, donde la primera fase más importante de generación y expulsión es a finales del Cretácico, comienzos del Terciario. A partir de este modelo, el proceso que nos llevaría a tener un sistema petrolífero altamente eficiente como pareciera existir en los descubrimientos de ExxonMobil no se ha conceptualizado y nos lleva a la formulación de varias hipótesis, desde una inicial que deriva de la necesidad de datos en más cantidad y calidad en el bloque de Stabroek, y otra donde la generación no es en el sitio de la perforación del pozo y que el petróleo haya migrado desde el noreste o inclusive desde el noroeste. La disponibilidad de un informe de algún pozo clave de los perforados, sus análisis y registros y de varias líneas sísmicas disminuiría las incertidumbres enormemente hacia el entendimiento del proceso. Esta lámina muestra un resumen de los plays perforados con éxito en el área, donde destacan los correspondientes al Cretácico superior en los bloques de Stabroek y Kanuku, así como en el Terciario, donde se han obtenido resultados menores. La principal roca generadora se deposita durante el Cretácico superior al mismo tiempo que la roca madre principal del norte de Sudamérica, la luna Querecual. Sin embargo, el ambiente de sedimentación es clástico relacionado con la separación de África y Sudamérica y sugiere diferencias en la cinética de la transformación del querógeno en hidrocarburos y en la calidad del crudo. La sincronía entre la generación, migración y la formación de la trampa necesita de estudios adicionales soportados por una mayor cantidad y calidad de datos. La disponibilidad de datos duros es difícil. Para resolverlo es necesario estimular una mayor participación de las instituciones que tienen esta responsabilidad. Una responsabilidad que se genera por el hecho de reconocerse como un área perteneciente al país. Lavoisier, que se considera el padre de la química moderna, que reconoce el hidrógeno y le da este nombre como generador de agua y la sintetiza con Laplace, murió en la guillotina. Y el juez, en su sentencia, determina que la revolución no necesitaba de químicos. El país necesita de científicos y de geocientíficos. Se recomienda se promuevan estudios y análisis en el área a ser ejecutados por universidades nacionales. Se tiene el ejemplo de la Universidad de Noruega, que tienen sísmica del área suministrada por una universidad estadounidense, así como muestras de crudo de Surinam.